Hola amigos de Jesús, ¿cómo están? Queremos saludarle en nombre de nuestro Señor Jesucristo y decirle que nos alegramos, nos gozamos de estar nuevamente con ustedes en este tiempo y nuestra oración y nuestro deseo es que al compartir esta palabra pueda servirles de ánimo, de aliento y también de una mejor comprensión de la Escritura, de la palabra de Dios. Queremos de todo corazón reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Así que el tema de hoy es la morada de Dios. Y vamos a Efesios 2, 19 al 22. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Muy bien, después de tanta discusión que hace Pablo, y evidentemente para él era muy importante esto, por eso dedica tanto tiempo a hablar de ese tema, ¿sí? del tema de las diferencias que había, de las paredes que había que dividían. Las barreras. Sí. Las barreras, sí, que había que dividían a los humanos. Él dice ahora que por fin, ¿no es cierto?, ya no hay más separación, y que realmente también los gentiles pueden tener la ciudadanía de Israel. Dice, ya no sois extranjeros, y usa una palabra interesante, xenos. Y nosotros hasta hoy tenemos esta transliteración de alguna manera del griego y hablamos de xenofobia, ¿sí? Que significa tenerle fobia a otra persona o a otras personas. Y el término ahí es xenos, por un lado, que significa ser extranjero, y por el otro lado, él va a usar otro término para advenedizos, paroicos, ¿no, pastora? Paroicos, sí. Paroicos. Muy bien. Pero lo primero que queremos mencionar y es en que este caso hay diferencia entre xenoi y paroicos. Paroicos es el que había conseguido la residencia, ¿no es cierto? Sí. Pero no era ciudadano completo. Claro. Y tenía que pagar un impuesto por permanecer en el lugar. Muy bien, y esto pasa todavía hoy, ¿no es cierto? Pasa hoy que un extranjero tiene que conseguir lo que llamamos la residencia para poder estar y trabajar en un país, para poder vivir en él. Y es algo que se da todavía perfectamente hoy, y nosotros sabemos que ser extranjeros en otro país no es sencillo, no es fácil, ¿sí? Las experiencias nos demuestran, yo me acuerdo un poco de mi infancia, cuando allí en donde me crié, en El Dorado, había muchos extranjeros que habían venido de Alemania, de otros lugares, y se instalaron allí. Siempre eran tenidos en cuenta como algo que no valía no podían votar, no podían hablar en los lugares públicos. Para lo único que servían era para trabajar en sus chacras, producir, y después venían, ¿no es cierto?, los nacionales de acá a ver cómo podían aprovecharse de ellos. Y esto también pasaba con los paraguayos que iban a esos lugares y trabajaban quizás de peones, de lo que fuera, y también eran discriminados por ser extranjeros, ¿sí? Ser extranjero en otro país es siempre difícil, es siempre uno está ahí y no tiene los derechos. Nosotros lo vemos esto muy bien en Estados Unidos, lo que pasa, ¿no?, con las personas que van para allá. Hace unos años fuimos a ver unos muchachos, un matrimonio que se había ido de acá, de nuestra iglesia, y estaba allá en Boston, en el norte de Estados Unidos, y hablando con este chico, muy buen chico, que decía, bueno, ya llevaba como 10 años, 8 años ahí en Estados Unidos y no conseguía ni siquiera la residencia. Se había comprado 2 autos porque podía darse el gusto de tener una camioneta, una Toyota,
tenía otro auto que era un Volvo, que son autos caros, pero él no podía manejarlos porque no le daban el carnet de conductor, porque él no era ciudadano. Y como no tenía arreglado ni siquiera la residencia, tenía que depender de un vecino que venía a tomar el auto de él, iban juntos al trabajo, pero el otro manejaba porque él no podía manejar. Discriminación que todavía hoy se practica mucho y mucho más se notaba en el tiempo de Pablo, ¿no? Es estar en otro país y ser un extraño, ¿no es cierto? En cierta medida son tolerados. Pero esto, nos dice Pablo, no tiene que pasar en la iglesia. No debe haber nadie que sea tolerado, sino que todos son ciudadanos, son parte, no extranjeros. Muy bien. Es decir, que el primer ejemplo que Pablo da acá es decir, bueno, ya pasó eso de ser extranjero, de ser alguien mal mirado, o ser alguien explotado, o ser un ciudadano de segunda, no. Ahora, dice Pablo, en Cristo Jesús, por lo que Cristo es en la cruz, ustedes son ciudadanos plenos en el reino de los cielos, ciudadanos del cielo. Y queremos decirte que hay una silla, hay un lugar para cada uno en la familia de Dios. Amén. Hay una canción de Miguel Cejas que dice, hay un lugar en la familia de Dios, ¿no es cierto? Pero esto es verdad. La iglesia debe aceptar y cobijar a todos. Dios tiene preparado un lugar para cada uno. Bien. La segunda imagen, pastor, que aparece, esta es la de extranjero, porque son dos imágenes que aparecen. De extranjero, que toma Pablo en estos versículos, sí. ¿no? Y la segunda imagen que da Pablo es la imagen de un edificio. Y dice que la piedra angular es Cristo. En aquellos tiempos la construcción no era como ahora recta. Lo que tenemos que tener en cuenta es que en ese entonces todavía no habían descubierto el cemento, no había cemento para pegar. Había cal, se conocía la cal, pero no el cemento. Entonces normalmente los edificios eran frágiles, es decir, no tenían la consistencia que tenemos hoy de poder hacer un edificio de 20 pisos o cosas por el estilo, porque no había cemento. Y eran talladas las piedras para que combinaran. Y en el caso de las puertas, la parte de arriba eran semicírculos, y en el centro iba la piedra angular. Claro, porque era calculada el peso de los dos que se reunían, las dos columnas que se reunían para la puerta o para el edificio, y justo en el medio de los dos iba una piedra que hacía fuerza pareja entre los dos columnas, entre las dos paredes, para que mantuviera ese equilibrio y no se derrumbara, ¿no? Sí. Esa es una piedra especial que se tallaba justamente para calcular la fuerza que hacían las dos columnas y que se mantuvieran en equilibrio. Muy bien. Y en cuanto a la puerta, ¿no? El edificio, Cristo es la piedra angular, dice Pablo. Y nosotros somos las piedras. Yo traje aquí una piedra. Mi hijo dice que es un pisapapeles, pero es una piedra de agua. Pero acá dice que nosotros somos piedras del edificio, pero no piedras duras de estas, sino piedras vivas, va a decir ahí en 1 Pedro, que después vamos a leer. Y donde está Cristo, está su iglesia. Es decir, pastor, si yo quito esa piedra angular que es Cristo, ¿qué sucede con el edificio? No, y lo más probable es que se derrumbe todo. Pero yo quisiera rescatar este tema que dijiste de que donde está Cristo está la iglesia. Hay una frase en latín famosa, sí, que se usa, que dice ubi iglesia, es decir, donde está ubicada la iglesia, ¿sí? Ibi Christus, ahí está Cristo, ¿sí? Así que la iglesia existe y está donde está Cristo. A veces nosotros decimos que Cristo
bueno, viene a la iglesia o la iglesia está, ¿no es cierto? O Cristo está donde está la iglesia, pero es al revés. La iglesia tiene que estar y está allí donde está Jesús. Muy bien, donde está Cristo está su iglesia. Y tenemos que decir que lo que une a la iglesia es el Espíritu Santo, porque la iglesia es el hogar y la morada del Espíritu Santo. ¿Y qué quiero decir? Que no une la iglesia el sermón, ni la organización, ni la adoración. Ninguno de los tres. El que une la iglesia es el Espíritu Santo de Dios. Claro, y Pablo está diciendo aquí justamente eso, que en ese edificio, ¿sí?, todos nosotros somos parte de una piedra, estamos edificando el templo. Por supuesto, no está hablando de un templo material. Todos sabemos que nosotros somos la iglesia, los miembros, las personas. A veces, todavía hoy se usa mucho, hay una iglesia ahí, pero no es la iglesia, es un templo, ¿sí? Pero dice que nosotros somos las piedras que Dios usa para edificar y para que el Espíritu Santo tenga morada en ello, en nosotros, en las personas, porque el Espíritu Santo no mora en piedra, ¿sí? Mora en personas. Ajá, y dice 1 Pedro 2:5, y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. O sea que cada uno de nosotros somos piedras vivas que el Señor va edificando. Él edifica la iglesia, no nosotros. Él va adosando piedras vivas. ¿Qué sería? Esto es una piedra... no es viva, no anda. Las piedras vivas somos nosotros, con cuerpo y espíritu y alma. Claro, nosotros. Por supuesto que Pablo está manejando un simbolismo acá, ¿no es cierto? Es que decir que no es que nosotros seamos piedras, pero de alguna manera quiere representar que el edificio donde está el Espíritu Santo es la vida de cada uno de los creyentes. Y yo quiero que quede bien grabado que Jesucristo es la piedra angular. Sin Él, en el edificio se venía todo abajo. Y no solo la piedra angular, sino también que es el fundamento sobre el cual nosotros nos paramos. Cristo es la piedra. Él es el fundamento, Él es la roca donde podemos edificar nuestra vida. Y anhelamos de todo corazón este domingo que viene, vamos a bendecir los hogares que se abran. Vamos a pedir que todo hogar que abre sus puertas se consiga una piedra, no sé, una piedra, y que en esa noche vamos a poner todos los que vivimos en la casa, ponemos los hijos, toda la familia que vive en la casa, vamos a poner la piedra, vamos a poner nuestra mano y allí decir al Señor, mi casa se abre para ti, yo y mi casa serviremos a Jehová. Queremos bendecir todos los hogares, pero bendecir especialmente los hogares que se abren con la piedra del ángulo, que es Jesús, para dar a conocer su mensaje. Muy bien, y dicen por ahí, hay todo un movimiento nacional, después lo vamos a hablar más el domingo, que dice que ya que tuvimos que cerrar los templos, ¿no? Sí. Porque algunos abren, hacen, tienen protocolo, pero 2 por 3 algunos se infecta y toda la iglesia es vapuleada por causa o culpada por causa de alguna infección. Por eso nosotros somos prudentes en esto y no tenemos los cultos. Yo sé que hay algunos hermanos que están desesperados porque tengamos un culto, pero sabe que, mi hermano, tenemos que aprender a disfrutar también sin estar en el culto. ¿Se acuerda de Juan cuando estaba en Patmos, en la isla de Patmos, que había sido separada
separado de la iglesia y de sus amigos. Lo habían desterrado, ¿sí? El emperador Domiciano lo desterró a la isla de Patmos. Pero el Apocalipsis, cuando nosotros empezamos a leer, dice que Juan estaba tan en espíritu, aún ahí solo en medio de la nada, ¿sí? Que podía tener diálogo con Dios y tenía la revelación del Apocalipsis, se le dio ahí estando solo, porque él tenía contacto y era gratificado por Dios aún estando solo. Así que usted puede ser gratificado en su casa con los suyos sin necesidad de que tenga que estar necesariamente en público. Muy bien, y quiero decirles también que en definitiva en nuestro estudio, bueno, el domingo les recuerdo, tenemos la Santa Cena, no se olvide de eso, prepare todas las cosas para disfrutar de este tiempo de la Santa Cena, ¿sí? Y queremos ir cerrando entonces hoy esta reflexión y queremos decirle que Pablo dice aquí, todos somos ciudadanos, nosotros somos ciudadanos del cielo. Usted, mi hermano, es ciudadano del cielo gracias a lo que Cristo hizo. Ya no tiene que sentirse fuera de la iglesia, ni tiene que ser discriminado, ni tiene que ser extranjero, sino que usted es ciudadano del cielo. Aférrete de eso y esté seguro. Y cuando alguno le quiera decir algo, a lo mejor que le haga sentir mal, usted con toda tranquilidad, pero con toda seguridad, dígale, yo soy un ciudadano del cielo. Estoy sobre los profetas, sobre los apóstoles, sobre todo el Antiguo Testamento, como cualquier judío que tiene esta base, pero además yo tengo la base de Jesucristo. Así que ese es el mensaje fundamental que necesitamos dejarle en esta tarde, que usted esté en paz y además que en la iglesia de Cristo siempre hay un lugar para alguien más. Muy bien, y como hay un lugar para vos, el anhelo de nuestro corazón es que te puedas afirmar sobre la roca que es Cristo. Y si nunca le entregaste tu vida a Jesús, te animo a que ores conmigo y le entregues tu vida para no estar fluctuando. Y en estos tiempos necesitas algo firme sobre el cual pararte y parar toda tu familia. Te invito a orar. Padre Celestial, te doy gracias porque tú eres el amo y el Señor, porque tú riges todas las cosas. Te pido perdón por mis pecados y te quiero decir que anhelo que tú entres a mi vida. Yo quiero pararme en ti, que eres la roca, pararme en tu palabra y poder disfrutar de tus promesas. Señor, te entrego mi vida entera y descanso en ti. Y te pido que tú me des el regalo de la vida eterna para que en cualquier momento que tú me vengas a buscar, yo pueda estar contigo en los cielos. Te alabo y te bendigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y te guarde. Chao.